muchos saludos a todos. Agradezco mucho la oportunidad para hablar con ustedes sobre un tema que me apasiona, la rebelión de Tupac Amaru, o para una, la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, o hasta la revolución de Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Es un tema que conozco mucho, que me sigue apasionando. Bueno, vamos a comenzar con el contexto. ¿Cuándo, dónde, cómo fue? Estamos hablando de fines del siglo XVIII, 1780, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Haitiana. En el Perú está pasando porque los historiadores llamamos las reformas borbónicas, que son unas medidas tomadas por los españoles para aumentar la presión tributaria, para aumentar los impuestos, para quitar los puestos a los criollos y a los locales, metiendo en vez de ellos españoles, y imponiendo un sistema administrativo más rígido y de alguna forma más moderno. O sea, hubo tensiones antes. En la década de 1960, 70, hubo conspiraciones, revueltas, rumores, pero no hubo nada masivo, ¿no? Los curacas, que eran estos intermediarios, muchos de ellos descendientes de los incas, con nombres, apellidos quechua, como el caso de Condorcanqui, o nombre literalmente incas como Tupac Amaru, también enfrentaban una presión. Muchos españoles decían: queremos autoridades neutrales, queremos deshacernos del sistema de curacas que favorecía a gente como Tupac Amaru y otro personaje aquí, Pumacahua. ¿Quiénes son Tupac Amaru y Micaela Bastidas? Son del sur de Cusco, Tungazuca, Pampamarca, Surimana, son tres pueblos que son suyos en realidad. Tupac Amaru es descendiente de los incas, es curaca, el intermediario, y tiene negocio de llevar productos en mulas a lo que hoy es el norte de Argentina, Jujuy, Salta, pasando por Potosí, mulero, algunos decían, como un insulto, arriero también. Ahora, es importante saber que Micaela no se quedaba en casa nomás. Cuando Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, se iba, ella no solo manejaba la economía familiar, pero también los negocios. Ella cobraba, iba a ver los créditos, los productos, etc. Esto es importante porque lo que viene después. Tupac Amaru es un hombre muy educado, hablaba muy bien castellano, hablaba muy bien quechua. Algunos decían que sabía leer el latín. Sobre Micaela no es muy claro. Yo sospecho, yo creo que sí sabía leer bien. Es una familia muy importante. Y Tupac Amaru en ese momento era un personaje intermedio. O sea, él podía llevarse muy bien con la clase alta cusqueña, iba a Lima, esperaba un poco de respeto, pero también en su trabajo hablaba quechua con la gente, conocía muy bien los pueblos por su viaje, sabía muy bien de descontento, también con la obligación de ir a trabajar en Potosí, la Mita, y estas cosas, ¿no? Así que tenía un pie en ambos mundos, digamos, y se sentía parte de todos esos mundos que era el Perú colonial. Bueno, el Perú en ese entonces, Cusco tenía más o menos 30,000 personas, Lima 50,000, o sea, Cusco tenía un peso bastante importante, pretendía ser o era la segunda ciudad, pero de todas maneras, la rebelión comienza como una gran sorpresa. Tupac Amaru había tenido unas tensiones legales, perdió un juicio, se frustró en Lima, donde estuvo más de un año. Según Micaela, una famosa carta dijo que ahí se abrieron sus ojos, pero se dio cuenta que al sistema legal no le servía, que tenía que ser algo más radical. Igual nadie esperaba lo que venía. Estamos hablando de noviembre de 1780. El almuerzo con el corregidor Arriaga, que es la autoridad español local, el que se impone, el que cobre los impuestos, y almuerzan, se conocen, se saludan, y de gran sorpresa, de regreso en la noche, Tupac Amaru secuestra al corregidor Arriaga. Hace una especie de juicio popular, llama a otras autoridades, llama a indígenas que vengan a escuchar,
Muchos comentan que primera vez que escuchan en actos públicos tan masivos quechua, y dice eso tiene que terminar. Dice que Arriaga es un mal representante y que él va a pelear en nombre del rey. Y de ahí comienza, noviembre de 6, 4, 6, 10 son fechas fundamentales. Ahora, es complejo, sus acciones en los primeros meses son fundamentales. Su retórica, lo que dice, es muy moderado. Dice que está peleando en nombre del rey, que lo hace porque el rey no sabe que tiene malas autoridades. Combina varios aspectos, una especie de plataforma. Lo que Flor de Galindo, Manuel Borga llaman la utopía andina, actitudes o políticas antiguas de buen gobierno, a unos aires más modernos, estamos hablando del siglo XVIII, pero no muy claro lo que pretende por lo escrito. Pero sus acciones son radicales. Van al campo, saquean haciendas, queman obraje, que es una especie de prefábricas donde los presos lo pasaban muy mal, y matan a españoles. No hay criollos, algunos se salvan, pero van sobre todo para autoridades. Y bueno, va creciendo mucho. Hay una gran sorpresa en Cusco. La primera reacción es mínima, manda una tropa y hay una batalla semanas después en la iglesia de San Garará, donde ganan los rebeldes. Ahora, en estos momentos Tupac Amaru va al sur. Él lleva su tropa hacia la raya, lo que divide Puno y Cusco y Puno básicamente, buscando adeptos, reclutando, espantando a los españoles y intentando imponer su visión en estos pueblos, ¿no? Él perdona a los mestizos, él dice, esto solo va contra los españoles, los malos españoles. Hay un término en quechua, puca punca, cuello rojo, que usa, ¿no? Y después voy a hablar un poco sobre por qué ese término es tan complejo. Bueno, hay Micaela se queda en Papamarca y Tungasunca entre dos casas y ella dirige la rebelión de alguna forma, organiza el armamento, recluta más indígenas, asegura que lo que cobra un poquito para pelear pueden cobrar de la cantidad de balas que tengo. Tengo una correspondencia brillante, pero ella es fundamental en estos momentos. Estamos llegando a fines 80, Tupac Amaru regresa y deciden tomar la ciudad de Cusco. Saben que el eje del poder en el sur andino es Cusco, que es una ciudad simbólica, la capital de los incas, y que es una ciudad que Tupac Amaru obviamente conoce muy bien. Llegan a la ciudad con hasta 30,000 soldados rebeldes, más las mujeres que los apoyaban, y no llegan a pesar de día de batalla de tomar la ciudad, que es un gran misterio. Para unos era cobardía, error. Muchos dicen que más bien Tupac Amaru sabía que para tomar la ciudad iba a tener que matar a miles de indígenas, porque los españoles ponían adelante a indígenas para pelear y protegerse. La ciudad de Cusco no fue 100% a favor de la rebelión ni en contra. Estuvo dividido. Hubo un pánico que los rebeldes nos van a matar, van a violar, van a quemar iglesias, y otros decían no van a liberar de estos malditos españoles, nos van a quitar impuestos, van a cambiar el mundo injusto en el cual vivimos, ¿no? Hubo esos tipos de discusiones. Bueno, desde Cusco vuelven a su base al sur de Cusco y los españoles ya mandan refuerzos de Lima. Son tropas con caballo, con buen armamento. La mayoría de soldados son mestizos, mulatos, afroperuanos. Y en el principio hay una especie de empate. Esa tropa muy bien entrenada va al sur con sus caballos, pero tiene que enfrentar la realidad geográfica, las montañas, y eso Tupac Amaru aprovecha, y Micaela Bastida entiende perfectamente, una especie de guerra de guerrillas. Atacan y se van, suben y bajan, usan piedra grande para espantar a los españoles. Y son enero, febrero, marzo, son batallas con victoria de los rebeldes, victoria de los españoles, y también los rebeldes sufren porque ya es época de la cosecha y muchos campesinos tienen que volver a sus pueblos. Bueno, en unos hechos que conocemos bien, Tupac Amaru y Micaela Bastidas en abril son capturados. Es algo de mala suerte, tal vez una traición,
Hubo en la historia militar momentos muy complejos. Y llegan sus muertes de Micaela, de Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, desde un hijo, de su círculo íntimo, digamos, en el 18 de mayo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matar. Pero quiero insistir algo aquí que sorprende a muchos. No terminó. Más bien hay una segunda fase que es más violenta y es cuando los rebeldes casi toman el poder. Es dirigido por Diego Cristóbal Tupac Amaru, un primo de José Gabriel, su hijo Mariano y Andrés Mendiguren, un pariente de Micaela. Son muy jóvenes y llevan la batalla al sur, se acercan cada vez más a Puno. Y los españoles ya, que pensaban que habían ganado, pensaban que era cuestión de limpiar un poco a poco, en realidad en los siguientes meses se dan cuenta que no había terminado, que no habían ganado. La zona del Eco de Cusco es todavía más alto, más frío. Estamos llegando, por ejemplo, después de la muerte de Tupac Amaru, junio, julio, agosto, meses de mucho frío, y los rebeldes ya son una guerra fría. Entran y salen, aprovechan de su manera de moverse. Los limeños, los que han venido de Lima, están exhaustos, se han quedado sin armamento suficiente. Hay cartas donde escriben que ya no tienen zapatos y estamos hablando del frío del altiplano. Bueno, es una segunda fase muy compleja y los realistas se dividen. Algunos dicen, los más moderados dicen, vamos a perder, tenemos que negociar, ellos tienen poder. Quechua hablantes, estoy hablando de la base de los rebeldes, son indígenas. En esta parte surandinos son quechua hablantes, son la mayoría, según estos realistas, tenemos que negociar, a ver alguna alternativa. Mientras que los duros dicen, no, estos son bárbaros, son herejes, no se puede negociar y vamos a perder igual, tenemos que solo ganar derrotando a ellos en campo de batalla. Hay toda una visión, discusiones, que llega a ser importante porque aprovechan bien los rebeldes de estas divisiones. Y estos años que son mucho menos conocidos, estoy hablando de la segunda mitad de 1781 y 1782, los rebeldes controlan una gran parte de Surandino. Los virreyes en Buenos Aires, el virrey de Río de la Plata, en Lima hay correspondencia. Algunos dicen, vamos a perder, está perdido, por ahí se negocia tal vez ceder una parte, una región o algo así. Y en un momento muy, muy curioso, los rebeldes, cuando todo indica que van a ganar o tienen controlado, aceptan un cese de fuego. Los realistas más moderados digan, vamos a parar, ustedes están exhaustos, los pueblos cercanos de Surandino tienen hambre, no han podido, la cosecha ha sido muy mala por obvias razones. Nosotros los realistas también estamos sufriendo una especie de cese de fuego de donde podemos recuperar un poco y volver después a negociar o volver a pelear, ¿no? Y los rebeldes aceptan. Y al final, y es una historia muy compleja que yo cuento en un libro sobre Tupac Amaru, sobre una fase, es una especie de trampa. No era, digamos, ya pensado, ya tratado, acordado, sino los realistas duros, los que no creen en negociar, poco a poco van convenciendo a todos, o van tomando el poder, diciendo, estos no se puede confiar en estos rebeldes, ellos no van a engañar, no van a hacer que los indígenas nos maten la noche, y capturan a los dirigentes y los matan de manera muy cruel. Diego Cristóbal, incluso su muerte en 83, es más cruel que la muerte de su primo, José Gabriel Tupac Amaru. Ahora, es importante también recordar en estos momentos hay unos levantamientos plural en Charcas, lo que hoy es Bolivia, Alto Perú, de los cateristas.
ellos están muy cerca de tomar el poder. En un momento, sobre todo en 82, negocian los amaristas y los cataristas, hay varias maneras, quechua y mara, aunque se exagera de alguna forma en las divisiones, y los españoles, los realistas piensan que van a perder control desde Salta hasta Cusco en un momento. Pero por esta decisión de los rebeldes, de alguna forma, que hay que reconocer, estaban exhaustos, con miedo, eran muy jóvenes, 18 y 26 años, si me acuerdo bien, pensaban que nunca más iba a ver su familia, aceptaron y llega esa traición y a perder todo. Bueno, los españoles, los realistas militares, sabían muy bien lo que era la rebelión. Sabían perfectamente que casi habían tomado el poder en esa gran parte del sur del Perú. No mentían. En ese momento escribían entre ellos, reconocían que era un gran peligro para todo el virreinato, ¿no? Ahora, en esta segunda fase, otro aspecto que quiero enfatizar es la violencia. En la época de Tupac Amaru y Micaela, ellos controlaron la violencia. Los rebeldes no podían, por ejemplo, quemar una iglesia, no podían matar a un mestizo, un comerciante, no podían un criollo, si decía que era neutral, lo dejaban pasar. En la segunda fase, y por eso la violencia es tan brutal y las cifras son alarmantes, la violencia crece, porque ya no hay, por ejemplo, no hay presos. Los españoles llegan a un pueblo indígena cerca del lago Titicaca y matan a todos, o por lo menos los que no fugan, ¿no? Los rebeldes capturan un grupo de realistas y matan a todos. Ambos lados cometen atrocidades, es muy complejo, es imposible decir ellos eran buenos, estos eran malos, ambos cometían atrocidades y también acusaba al otro. Pero en la segunda fase, por ejemplo, mencioné la iglesia, los rebeldes comienzan a atacar a curas, no permiten pasar a unas monjas a librarse a ir a Cusco y ese tipo de violencias. Es una rebelión mucho más cruel y por eso la cifra que se usaba de 100,000 muertos, que al principio me pareció una exageración total, parece que es verdad, porque hay pueblo tras pueblo donde casi no queda nadie. Incluso está llegando el hambre, la especie de hambruna, hay pestes, estamos hablando de un contexto casi como la conquista en el siglo XVI de muertes masivas. Y es una cifra masiva, pero sí, todo indica que se acercó a 100,000 muertos, ¿no? Bueno, ¿por qué tuvo tanta importancia? ¿Por qué suena tanto Tupac Amaru? En realidad los españoles lograron silenciarlo de alguna forma. No se hablaba mucho de la rebelión en los años posteriores. Los indígenas, aunque lo habían apoyado, no repetían. Sabían que era como algo en contra de ellos, digamos, en un juicio. Nadie declaraba que había sido rebelde, ¿no? Pero poco a poco el recuerdo popular vuelve y se celebra y se hacen actos de memorizando y conmemorando a Tupac Amaru. Y a través de los años, ya los historiadores, el pueblo local de Surandino y otros llegan a interpretar a Tupac Amaru y Micaela como grandes héroes y heroínas. Sabemos que tiene el interés crece con el 1968, con el gobierno de Velasco, crece muchísimo. Tupac Amaru es el gran símbolo, por ejemplo, de la reforma de Velasco, sobre todo la reforma agraria, y también tiene un papel internacional. Por ejemplo, el grupo guerrillero en Uruguay, los Tupamaros, el nombre viene de mismo Tupac Amaru. Igual el rapero norteamericano, Tupac Amaru Shakur, su nombre es de una lectura de su madre sobre el gran rebelde peruano del siglo XVIII. Voy a terminar con una historia, una anécdota breve. Es curioso que cuando hablé antes sobre en noviembre y diciembre de 1780, al principio, discutían ellos dos, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, si tomaron o no la ciudad de Cusco. Es una correspondencia muy linda, muy cariñosa. Usan apodos Chepe, Nica,
mi amor, hay mucho cariño, pero Micaela Bastidas reclama a Tupac Amaru que regrese de sur andino, de la zona de Puno y sobre todo de la Raya, porque ella no tenía protección si los españoles venían y nadie que apurarse a tomar la ciudad de Cusco. Tupac Amaru más bien se queda en el sur un poco más tiempo, tiene miedo que venga tropa de Charcas o de Río de la Plata o incluso de Arequipa y quería reclutar y discuten. Y después, cuando Tupac Amaru no logra tomar la ciudad, es muy curioso, porque muchos dicen en ese momento, y los historiadores no hemos dejado de lado el tema tampoco, perdieron porque no tomaron la ciudad de Cusco, y si Tupac Amaru hubiera hecho caso a Miquela, otra hubiera sido la historia. Pero en ese momento de discusión es después visto como un momento culminante donde han perdido tiempo y han podido tomar Cusco antes de llegar a los españoles los refuerzos. Esto es una historia muy compleja que habría que trabajar más, pero para muchos cuando leen esto es muy frustrante. Quiero recomendar 3 libros, y yo podría recomendar 100 libros, incluso tengo un trabajo bibliográfico donde recomiendo varios libros. En primer lugar, a mí el libro clásico peruano me parece fundamental, es el libro de Carlos Phelan Godoy, Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia, 1700-1783. Este libro es muy importante porque demostró un ciclo, en realidad un siglo de levantamientos, conspiraciones, revueltas locales. O sea, el malestar no comenzó con Tupac Amaru en 1980, sino mucho antes. Carlos Phelan Godoy, que es una de las historiadoras más destacadas de Perú, es un gran libro que recomiendo mucho, que se consigue todavía para dar el contexto de largo plazo. Otro libro que yo tengo en varias ediciones, es un libro muy curioso, muy importante, es de un polaco argentino, Boleslaw Luen, que tiene varias ediciones. Tengo 3 aquí, pero tengo más ahí. Luen era refugiado de la Segunda Guerra Mundial, un polaco, un judío que se escapó de manera milagrosa de Hitler, llegó a Argentina, aprendió castellano rápidamente y escribió y presentó a Tupac Amaru casi como el Holocausto. Lo compara implícitamente con la Segunda Guerra Mundial. Pero Luen, su gran ventaja es que encuentra gran información en los archivos de Argentina, en el Perú y en España a través de Francisco Loaiza y algunas publicaciones. Es para mí, aunque fue la primera edición en los años 40, la gran edición, hay edición en los años 50, 60, para mí me pregunto cuál es el mejor libro sobre Tupac Amaru. A mí me quedo con el de Boleslaw Luen, que además me parece un personaje fascinante, que alguien llega de Polonia y llega a escribir tan bien libros tan importantes. Y finalmente quiero recomendar estos tomos de la colección documental de la independencia peruana. Como ustedes ven, mi tomo está muy trabajado, que es una recopilación de fuente primaria de los papeles que nosotros usamos en el archivo, publicado en los años 70. Fue obra del gobierno de Velasco y es fundamental. Y hoy en día, literalmente en el mes de agosto de este año, se ha digitalizado y a través de la Biblioteca Nacional de Perú se puede conseguir una versión digital para ver el papel de su pueblo en Tupac Amaru, para seguir más Miquela para los estudiantes o para los interesados en general. Son tomos fundamentales, ¿no? Termino entonces con una gran pregunta. ¿Por qué perdió Tupac Amaru? Él, o digo Cristóbal, la primera fase y la segunda fase, estaban tan cerca, tenían el poder, tenían el apoyo de la gran mayoría de gente, runda, quechua-hablantes, tenían, parece mucho un sabor. ¿Por qué pierden? Eso me preguntan mucho. Bueno, he presentado libros, he dado charlas en Cusco, en Tinta, en Sicuán, en Lima, en Puno, siempre llega esa pregunta. Y creo que hay 3 respuestas básicas, pero hay más. Primero, divisiones. No todos los rebeldes están de acuerdo con su agenda. Como dije, Miquela y Tupac Amaru tienen una visión más limitada de los enemigos, eran los españoles malos, mientras para muchos indígenas eran todos los que hablaban español. Mencioné Pucacunca. Para muchos rebeldes, todos que usaban hasta camisa con botón
era Pucacunca. El que hablaba castellano era Pucacunca. Para Micaela y Tupac Amaru era solo los españoles abusivos. Esta es una razón, divisiones internas. Segundo, el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica juega un papel muy complejo. Por un lado, hubo sacerdotes que acompañaban a Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que eran ellos mismos muy religiosos, muy fieles. Iban con, si podían, con sacerdote, daban misa a los muertos, no dejaban que alguien tocara la riqueza o los edificios de las iglesias mismas. Pero la iglesia, sobre todo el obispo arequipeño, Moscoso Peralta, él obliga a sus sacerdotes a quedarse en la zona roja, digamos la zona que Tupac Amaru controlaba, y hacían misas contra los rebeldes. Y podemos ya imaginar la frustración de Tupac Amaru. Él es religioso, ha respetado la iglesia, pero sus amigos sacerdotes están hablando mal de él. Incluso llega a la excomulgación, donde Tupac Amaru es expulsado de la iglesia católica. Y son cartas muy fuertes, se queja, lamenta, dice que no es legal, no puede, él es el hombre más católico de la planeta, cosas así, pero es una buena medida, es una buena táctica, porque los realistas hacen propaganda que es un hereje, que no es un creyente, que ellos van a quemar iglesias, que la iglesia católica está en contra. Y esa táctica funciona mucho para dividir a los rebeldes. Segunda causa. Tenemos divisiones internas, el papel de la iglesia católica. Finalmente, creo que es mucho pedir que Tupac Amaru ganara. Hay que recordar, no tuvo aliados, o sea, siempre hemos buscado, todos los historiadores han pensado, no tuvo nadie en Buenos Aires, no tuvo una base en Lima, Guarachirí, hubo rumores, no tuvo contacto con los ingleses, con los jesuitas, no, era él, Micaela, su base en el sur de Cusco, que creció tan rápidamente, ¿no? Y creo que pensar que algo así podría derrotar a los españoles en ese momento, cuando, repito, antes de la Revolución Francesa, antes de la haitiana, es mucho pedir. Cambió el Perú radicalmente, de alguna forma tuvo un impacto mundial, pero pierden porque a mí un factor es simplemente no tener los aliados, y es mucho pedir que una rebelión local llegue a tomar el poder. Por eso yo lo llamo rebelión, no revolución, porque no toman el poder, pero eso no significa que no haya sido algo muy importante que cambió radicalmente Perú y de alguna forma el mundo en fin del siglo XVIII. Sabemos después vienen otros cambios mayores en el Perú y todo el mundo. Bueno, esto ha sido un resumen bastante breve. Agradezco a todos y muchas gracias y muy buenas tardes.